Ahí estamos. En la teórica estuvieron discutiendo un tema nuevo, por decirlo de alguna forma, que es trabajo y energía, ¿no? Entonces estuvieron definiendo con bastante precisión a qué nos referimos en física cuando hablamos del trabajo de una fuerza. Y bueno, y después se vinculó también eso con el concepto de energía, en particular con el concepto de energía cinética, a través de un teorema, que ahora lo vamos a discutir, lo vamos a poner en práctica. Seguramente ya resolvieron algún ejemplito. Así que bueno, a partir de la modificación que habíamos comentado en la clase pasada, en el cronograma, ¿no?, de modificación, estamos acá ahora. Vamos a tener la clase de hoy, donde vamos a hacer unos ejemplitos donde usamos lo que recién mencionaba. Y después, vamos a tener la clase que viene, algo más de energía, pero ya usando como todos los conceptos más completos que vamos a usar en esta parte de la materia. O sea, vamos a hacer aparecer lo que era la energía mecánica, digo, cosas que seguramente se escucharon, eh, pero que ahora en la teórica todavía no las vieron. Eh, Así que como las nociones y consideraciones de conservación de la energía es lo más completo que vamos a usar también en la clase pasada. Y después lo que nos quedaría por ver es momento lineal, que seguramente lo vamos a ver, bueno, el viernes que viene, y por ahí insumimos un poco de la clase de repaso. Eso, bueno, tenemos que organizarnos bien y ver cómo venimos con los tiempos, ¿sí? Pero esa es un poco la idea. Como les comentaba, la clase que faltaba un tema nada más. Bueno, si querés puedes verlo como un solo tema. Energía y momento lineal. ¿Cómo es? Las clases pasadas les comentaba que rondando mitad de mayo yo me voy a tomar una licencia. No tengo fecha certera porque es licencia por paternidad, así que va a ser cuando cuando quieran hacer. Eh, pero a raíz de eso vamos a tener una nueva integrante en el equipo docente, Paola, que como les dije se va a Hola, incorporar. estoy acá. Ah, estás ahí, Pau. Sí, hola, ¿qué tal? No quería interrumpir. Bueno, aprovechamos entonces para que te presentes. Bueno, ya la tenemos a partir de ahora, a Paola. ¿Cómo Eh, va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Ahí está, no te encontraba en la lista de participantes, Claro, porque no estoy aparecía tu como nombre. primas. Ahí está. Sí, tengo que poner Paola. Bueno, yo soy Paola Rodríguez y Macio, voy a empezar, mi cargo empieza el lunes, este, así que voy a estar con ustedes. Nos vamos a superponer un poquito con Guido y después va a haber un tiempito en el que va a estar felizmente no descansando con el bebé. Y ahí, bueno, voy a estar yo y los chicos, y Tomás y Matías. Así que bueno, ya la semana que viene arranco y estoy disponible también para consultas, voy a estar en las clases. Eh, bueno, no sé qué quieren que les cuente. Yo soy investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional, y trabajo en el Departamento de Física, en el grupo de fluidos y plasmas, con Pablo Minini, Pablo Dimitruk y Pablo Covelli. Así que también estoy ahí, frecuento mucho el departamento de física, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahora no frecuento ningún lugar más que la cocina, el living. Este, Así que bueno, creo que no hay mucho más para decir. Por el momento estoy sin auriculares, así que es probable que escuchen alguno de los integrantes de mi equipo sub 5, 5, 4 y 3, 5, 3 y 2 años, así que es posible que hoy escuchen unos gritos. Voy a mutear ahora después de presentarme porque si no va a ser una batalla campal. Sí, bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar, me pueden preguntar, pero lo dejo a Guido que siga con la clase, que no tengo mucho más nada para decir. Se va a poner divertido tu coro cuando estés dando clases. Bueno, gracias, Pau. Buenísimo. Y sí, eso, vamos a hacer la transición en estas próximas clases hasta que yo desaparezca y unas clases después regrese con más ojeras. Eh, Y pero con un esa, coro personal. sí, sí, ya tengo una en el coro, pero bueno, ahora tiene 3 años y medio que se acostumbró a no gritar atrás mío. El año pasado fue mucho más difícil.
se porta re bien. El otro día la tenía Saúl mientras daba clases, eso es inédito. Sí, sí, porque ya se divierte, no sé, se pone le pongo uno de los auriculares, se lo pongo a ella y se divierte Ya un está, sí, rato. sí. Bueno, lo más. Eh, bien. Bueno, mientras sigo Esas cosas pasando. pasan. Los estudiantes son jóvenes todavía, pero la mía cumplió 2 años, fue más veces a la universidad que todos los estudiantes que están hoy ahí. Asistencia perfecta. Sí. Bien. Bueno, entonces eso eran las novedades que un poco comenté la vez pasada, pero era buenísimo que ya estaba acá Pau para presentarse. Eh, y bueno, eso. Otra cosa, fíjense que nos queda poquitito para el parcial, así que vamos a meterle todo lo que podamos. Y bueno, eso, motivación también para que se pongan bien con las guías de ejercicios. Bueno, entonces además de lo que vimos hasta ahora, vamos a estar viendo estas clases sobre trabajo de energía, y lo que nos quedaría era momento lineal. Breve repaso de las definiciones que estuvieron laburando hoy con Ana. Primero la definición de trabajo de una fuerza, que la definición más general es esta que está acá, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tenemos algún sistemita, algún objeto móvil que está recorriendo alguna trayectoria, que puede ser recta, puede ser curva, no importa el tipo de movimiento. Entonces, instantáneamente podemos definir un pedacito de esa trayectoria, es el diferencial del desplazamiento. ¿Sí? En cada instante, ese desplazamiento tiene una dirección y sentido definidos. ¿Bien? Y entonces, el trabajo de una dada fuerza que está aplicada sobre ese sistemita, ese sistema puede tener un montón de fuerzas aplicadas. Por ejemplo, una de las fuerzas que tenga aplicadas puede ser una fuerza F hacia acá. Entonces, si queremos calcular el trabajo de esa fuerza F, y vale para cualquier fuerza que esté aplicada sobre ese cuerpo, lo que hay que hacer es esta cuenta que está acá. Hay que hacer primero el producto escalar, que si se acuerdan lo habíamos visto cuando hicimos el repaso y después haciendo algunas cuentitas vimos cómo hacíamos el producto escalar, que es un producto que se define entre dos vectores y te da como resultado un número, un escalar. Entonces acá estamos haciendo el producto escalar entre estos dos vectores y ese resultado lo tenemos que integrar. ¿Entre qué y qué? Bueno, entre el intervalo de la trayectoria en el cual querramos conocer el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero mirar desde que el cuerpo está en este punto 1 hasta que está en este punto 2 de la trayectoria, toda esta región que está acá, entonces voy a integrar sobre todo ese desplazamiento, desde el punto 1 hasta el punto 2. Y ahí lo que voy a estar calculando es el trabajo que hace la fuerza F sobre mi sistema al ir desde el punto 1 hasta el punto 2. Esa fue la definición más general que seguramente estuvieron viendo con Ana, ¿no? Si hay algo de esto que no lo discutieron, interrumpan. Pero hay un caso particular que simplifica mucho las cuentas y que se da en muchos casos, que es cuando la fuerza es constante. O sea, cuando a lo largo de todo el recorrido, esta fuerza F que estoy aplicando es siempre la misma. ¿Sí? No depende de qué puntito de la trayectoria esté mirando, sino que siempre vale lo mismo. En ese caso, si ese vector F es constante, obviamente lo podemos sacar afuera del integral y lo único que tenemos que integrar es el diferencial del desplazamiento. Y cuando integramos el diferencial del desplazamiento, lo que me da es el desplazamiento total. Entonces me queda el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Que lo estamos llamando ese. Bien. ¿Y el producto escalar qué era? Bueno, el producto escalar era el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forma. Es la cuentita que está ahí. Es la definición del producto escalar. O cómo calcularlo. Entonces, la F puesta así sin la flechita, para nosotros hacer el módulo de la fuerza. Esta S sería el módulo del desplazamiento, cuánto se desplazó. Y el coseno de phi está señalando el ángulo. En este caso, el desplazamiento va en la línea punteada, la fuerza F es la flecha rosa esta llena que está acá. Entonces el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza de F es este phi. O sea que módulo de F por módulo del desplazamiento por el coseno de phi me da el producto escalar que yo estaba buscando.
siempre que tengamos una fuerza constante a lo largo de toda esa trayectoria que estamos observando, el trabajo se va a calcular de esa forma. Producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Y eso simplifica mucho las cuentas. Bien, esa es nuestra definición de trabajo. Y la otra definición importante que vieron hoy es la de energía cinética. ¿Sí? Que es de alguna manera, la energía asociada al movimiento del sistema, con lo cual tenemos energía cinética siempre que tenemos velocidad. Y fíjense que no depende de la dirección o el sentido de esa velocidad. De lo que depende básicamente es la rapidez. Puesto v al cuadrado es el módulo de la velocidad elevado al cuadrado. O sea que depende de la rapidez. ¿Sí? Entonces, si la energía cinética va a ser 0 si la rapidez es 0, y va a ser algún numerito positivo si se está moviendo. ¿De acuerdo? Pero nunca va a ser negativa la energía cinética, ¿no? Porque como está definida, es un medio de la masa del sistema por la rapidez al cuadrado. Bien. Y después, un teorema súper importante para nosotros, que lo vamos a ir desgranando cuando en la clase que viene veamos energía mecánica, es este que está acá. Que seguramente fue una de las últimas cosas que estuvieron discutiendo en la teórica. Y que dice que el trabajo total sobre un cierto sistema, cuando se desplaza desde un punto 1 hasta un punto 2, es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, yendo al ejemplito que teníamos antes, tenemos una trayectoria que está recorriendo algún sistemita. Por acá. Se está desplazando. Entonces, vamos a mirar desde este punto 1 hasta que llega a un punto 2 en esa trayectoria. Acá tenía inicialmente una velocidad v1, acá tiene una velocidad v2, o una rapidez v1 y una rapidez v2. Y durante todo ese recorrido, el sistema tenía aplicadas ciertas fuerzas. ¿Sí? Fuerza 1, fuerza 2, lo que fuera. Acá tenía aplicada, puede ser la misma fuerza, podría ser otra. ¿Sí? Puede ser que la fuerza 1 siga aplicada pero que haya cambiado. No interesa, esto es súper general este resultado. Y lo que nos dice entonces es que el trabajo total no es otra cosa que la suma de todos los trabajos, el trabajo de la fuerza 1, más el trabajo de la fuerza 2, más el trabajo de todas las fuerzas que estén actuando sobre el sistema, y eso es igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué quiere decir la variación de la energía cinética? El valor de la energía cinética en el punto final menos el valor de la energía cinética en el punto inicial. ¿Bien? Entonces, este resultado es súper fuerte, porque del lado izquierdo de la igualdad tengo una cosa que es bastante complicada, que es justamente el trabajo de un montón de fuerzas aplicadas sobre el sistema y todas sumadas. Fíjense que calcular el trabajo de cada una de esas fuerzas, por definición, es bastante complicado en principio porque tenemos que hacer todas estas cuentitas, ¿no? Todas estas integrales que están acá, para cada una de las fuerzas que están aplicadas en el sistema. Mientras que del lado derecho de la igualdad, tenemos una cuenta que es bastante sencilla. Es simplemente mirar el punto inicial, el punto final, en cada uno de esos instantes, calcular la energía cinética, para lo cual lo único que necesitamos es la rapidez, el módulo de la velocidad, y hacer la resta de esas dos cantidades. Bueno, hacer esas dos cuentas es lo mismo. Calcular el trabajo de todas las fuerzas o calcular la variación de energía cinética me tiene que dar el mismo resultado. Eso es lo que me dice el teorema de trabajo de energía, que seguramente estuvieron discutiendo hoy. ¿Se dan cuenta que es muy poderoso ese resultado? ¿Se entiende primero el resultado? ¿Hay alguna duda con lo que significa? No, por ahora no. Es tan poderoso que nos va a simplificar un montón las cuentas. ¿De acuerdo? Otro comentario. Fíjense que el trabajo, justamente para poder calcular el trabajo, yo necesito conocer la trayectoria. El hecho de que el trabajo se calcule como una integral
del producto escalar de la fuerza por el diferencial de desplazamiento, quiere decir que yo necesito conocer exactamente todo el caminito que está haciendo este sistema para poder calcular la integral a lo largo de... O sea, este camino lo tengo que partir en un montón de pedacitos. Eso significa calcular una integral, ¿no? Partir el camino en un montón de pedacitos y hacer este producto en cada uno de los pedacitos, sumarlos todos en el límite en el cual esos pedacitos son infinitesimales en longitud. Eso es calcular una integral, básicamente. Entonces, hacer todo ese lío es lo mismo que calcular la variación de energía cinética. Entonces, ese resultado está buenísimo y después lo vamos a conectar la clase que viene, como decía, con el concepto de energía mecánica y también el estudio de la conservación de la energía mecánica. Bien, una cosa más, está bueno señalarlo, que probablemente también lo discutieron, es que hay una diferencia bastante cualitativamente muy importante entre lo que era para nosotros trabajar con fuerzas, aceleraciones, velocidades, lo que estamos haciendo antes, y trabajar ahora con estos conceptos de trabajo y energía, vistos como magnitudes físicas. Hay una diferencia muy importante entre el trabajo y la energía y las magnitudes como la aceleración, la fuerza, la velocidad. ¿Cuál es esa diferencia? Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, hay una diferencia, visto como magnitudes físicas. El trabajo y la energía tienen algo en común, que es muy distinto de lo que pasa con la aceleración, la velocidad, la fuerza. ¿Qué tipo de magnitudes son el trabajo y la energía? ¿Cómo están definidas? No tienen dirección. Escalares. Exacto. Ahí, como dice Rocío, como dice Lucas, son magnitudes escalares. ¿Sí? Son numeritos con sus unidades, pero que no tienen una dirección y un sentido. ¿Bien? Eso hace también que muchas veces las cuentas sean un poco más sencillas. Entonces, trabajar, laburar y hacer cálculos con energía tiene ese extra de facilidad, ¿no? Es el hecho de estar trabajando con magnitudes escalares, a diferencia de las magnitudes vectoriales que aparecían inevitablemente cuando hacemos cuentas en la parte de dinámica con las leyes de Newton. Eso no nos exonera igualmente de tener que tener súper clara toda la parte dinámica, porque, como ven, a la hora de necesitar calcular trabajos en esta parte de la materia, tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando en el sistema y muchas otras cosas más, ¿no? Ver los desplazamientos para poder calcular este tipo de cositas. Bien, la última definición, antes de que empecemos a aplicar todo esto, es la de potencia, que por ahí en algunos problemas va a aparecer. El concepto de potencia a lo que refiere es a la relación entre el trabajo que hace una cierta fuerza y el tiempo que emplea en hacer ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia media se define así cuando uno mira dos instantes separados en un cierto intervalo de tiempo, va a ser la diferencia, esto sería en realidad el trabajo, no el del trabajo, es el trabajo que hace la fuerza en ese tiempo, dividido el intervalo temporal, dividido el delta de tiempo. Y después uno puede llevar esta expresión al caso infinitesimal, un intervalo infinitesimal, y con lo que se encuentra es con la potencia instantánea. ¿Sí? Entonces yo tengo una expresión para el W, para el trabajo, entonces la derivada del trabajo respecto del tiempo, lo que me da es la potencia instantánea. ¿Bien? Bueno, esa es la definición de potencia, entonces, que por ahí después lo vamos a usar en algún problema. Y creo que con esto tenemos más o menos las herramientas para hacer las cuentitas que necesitamos hacer en la primera parte de la guía de trabajo y energía. ¿Alguna duda? Otra cosa más, antes de pasar a la siguiente diapo, es que si se fijan, eso, cómo está definido el trabajo,
cuando querramos calcular el trabajo total, que dijimos, bueno, el trabajo total es igual a la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que estén aplicadas en el sistema. ¿Sí? Bueno, no es complicado ver que esa cuentita, que es calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumarlos todos, es lo mismo que hacer, que calcular el trabajo de la fuerza neta. O sea, primero calcular la fuerza neta o fuerza resultante, y después, para esa fuerza resultante, hacer esta cuentita del trabajo, aplicar la definición de trabajo y calcular ese trabajo. En ambos casos es lo mismo. Y lo último, que no dije acá en ningún lugar tampoco, las unidades. Seguro lo discutieron también. Las unidades de trabajo, que son las mismas unidades que la de energía cinética. ¿Qué son? ¿Qué unidades son? Joules. Son joules, exactamente. Vamos a poner la letrita J, esto en el sistema internacional, ¿no? El sistema internacional es joule. Que si la desgranan un poco, bueno, si se fijan, si se fijan cómo se calcula el trabajo, aparece una fuerza por un desplazamiento. Así que el sistema internacional sería Newton por metro. ¿Bien? Y si miran la definición de energía cinética, aparece una masa por una velocidad al cuadrado. Así que eso sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Bueno, cualquiera, estas dos cosas son lo mismo, y le damos el nombre de Joule. ¿Bien? Exactamente. Newton por metro, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si desarrollan el Newton, todo lo mismo. Así que esa es la unidad que nos va a aparecer cuando hagamos cuentas con trabajo y con energía. Bien. Entonces, por ahí para ir ganando un poco de intuición con esto, yo agarro este problemita, el problema 2 de la IA 5, que dice, tenemos un bloque de una cierta masa que resbala desde el punto más alto de un plano inclinado, de 1,5 metros de largo y 0,9 de altura. O sea, nos dan el largo. Yo acá ya hice un esquemita, se los regalé para que no tengamos que pensarlo. Nos dan el largo, que es 1,5 metros. Nos dan la altura, que es 0,9 metros, 90 centímetros. Y desde lo más alto tenemos una masa que se va a deslizar hacia abajo. ¿Sí? Resbala desde el punto más alto, dice. Y nos dan el valor de esa masa, que es 44,5 kilogramos, también es un dato. Y dice, una persona lo sostiene con un hilo paralelamente al plano. Entonces lo podríamos pensar como esto, como que tenemos acá una cuerdita que me permite sostenerlo. ¿Bien? Yo la dibujé así, pasando por una polea, porque me gustó. Así que, básicamente, la fuerza que va a hacer esa persona se transmite a través de la tensión de la cuerda. ¿Bien? Esa es la fuerza que está sosteniendo parcialmente este bloque. ¿Para qué? Para que deslice con velocidad constante. Entonces, ya vimos que este bloque, en principio, si uno no estuviera aplicando ninguna fuerza hacia arriba, deslizaría, y deslizaría aceleradamente. ¿Bien? Entonces, en este caso, hay una persona haciendo cierta fuerza para que deslice con velocidad constante. Y acá tenemos rozamiento. ¿De acuerdo? Tenemos rozamiento entre las superficies. La superficie del plano inclinado y la superficie del bloquecito. Nos dan el coeficiente de rozamiento, así que también es un dato. Y nos hacen un montón de preguntas que son para aplicar todo lo que estábamos discutiendo recién. Lo primero que nos pide es calcular las fuerzas ejercidas por la persona. Así que esto es algo que nos podrían haber preguntado en la guía de dinámica. Pero después nos hace varias preguntas más que tienen que ver con el trabajo de las diferentes fuerzas que aparecen acá. Pues nos preguntan el trabajo realizado por la persona, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria y el trabajo realizado por la superficie del plano inclinado. ¿Bien? Después nos pregunta el trabajo de la fuerza resultante y la variación de energía cinética. Así que es medio como para aplicar todo lo que estuvimos discutiendo recién
incluido el teoremita que veíamos al final. Bien. Entonces, siempre en los problemas de trabajo y energía es también una sana forma de arrancar los problemas, hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? En este caso, tenemos el bloquecito y tendríamos que marcar las fuerzas que están aplicadas. ¿Cuáles serían? Estaría el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. Buenísimo. ¿La fuerza de rozamiento hacia dónde? En el mismo sentido que la tensión, Ok. ¿Y qué tipo de rozamiento es? dinámico. Buenísimo. Félix se la jugó. Bien. Así que esas serían las fuerzas que decía recién Félix. Y yo elegí un sistemita de referencias como está ahí. Bien. Entonces, para ese sistema de referencias, podemos ahora agarrar y escribir las ecuaciones de Newton, porque me están haciendo una pregunta sobre la dinámica del problema, ¿no? Que es cuál es la fuerza que está ejerciendo la persona. Bueno, ¿qué sabemos nosotros de todo esto? Sabemos que el sistema se mueve con velocidad constante, sabemos que la velocidad con la que se desplaza es constante. ¿Y qué implica eso sobre la dinámica del sistema? Que la aceleración es cero. Eso mismo. Implica que la aceleración del sistema es cero. ¿De acuerdo? Así que esa va a ser como nuestra premisa. Y entonces podemos escribir en las dos direcciones que habíamos detallado recién la sumatoria de fuerzas. Esto ya lo hicimos muchas veces. Yo por comodidad lo que arrancaría haciendo es definiendo el ángulo este que está acá. Llamémoslo alfa, por ejemplo. Pues no es un dato ese ángulo, pero lo podemos obtener, ¿no? Porque sabemos que lo que conocemos nosotros es la hipotenusa y la altura, este triangulito que sería el plano inclinado, con lo cual sabemos que están relacionados a través del seno de ese ángulo, h sobre l. ¿De acuerdo? Así que de acá podemos despejar alfa si quisiéramos. Pero me resulta más cómodo escribir todo en términos del ángulo, porque es a lo que más estamos acostumbradas. Esto nos quedaría. Entonces había puesto el eje X positivo ahí hacia abajo. Bien. Así que tendríamos en el X positivo una componente del peso, ¿no? Estoy empezando con X. Así que sería mg por... ¿Qué componente me queda? ¿Cuál era la paralela al plano? Si estamos mirando el ángulo este. ¿Seno, coseno? Seno. Gracias, seno. Yo no voy a hacer la cuentita de nuevo, ya la hicimos, pero si no lo recuerdan bien, háganla, a la descomposición. Entonces la componente paralela al plano inclinado siempre va con el seno de este angulito que está acá. ¿Bien? Entonces mg por el seno de alfa sería en el sentido positivo de x, y en el sentido negativo vamos a tener la tensión y la fuerza de rozamiento, que como ya dijimos es dinámica. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en x, que ya anticipamos que era cero, porque la aceleración completa del sistema es cero. Se mueve con velocidad constante. Mientras que en el eje Y nos va a quedar la normal, hacia arriba, y la otra componente del peso, es decir, la que va con el coseno, hacia abajo, en sentido negativo, de vuelta igual a cero. ¿Bien? Entonces, de estas ecuaciones, de estas dos ecuaciones que están acá, lo que conocemos de entrada es la masa. Bueno, el ángulo alfa lo conocemos indirectamente porque nos dan los datos de altura y longitud del plano inclinado. Pero tenemos la normal, la tensión y esta fuerza de rozamiento, que ninguna de las tres las conocemos. Pero podemos decir más cosas, porque podemos
relacionar la fuerza de rozamiento, como es fuerza de rozamiento dinámica, conocemos una expresión para la fuerza de rozamiento, que era el coeficiente dinámico por la normal. ¿De acuerdo? Así que ya la primera ecuación, fíjense que es la única donde aparece la normal. Podemos despejar la normal de acá. mg coseno de alfa. Y si se lo metemos acá, entonces nos queda una expresión para la fuerza de rozamiento en términos del coeficiente y de cosas conocidas. Bien. Entonces, la segunda ecuación, la que teníamos en X, ya nos permite despejar lo que queríamos despejar, que era la tensión, en términos del resto de las cosas. O sea, fíjense acá, donde diga fuerza de rozamiento, en la segunda ecuación, en esta que está acá, voy a poner la expresión que estaba acá. Coeficiente dinámico por mg coseno de alfa. Y despejo de ahí la tensión, y eso me queda mg. mg lo voy a poder sacar como factor común. Fíjense que aparece tanto en la fuerza de rozamiento, como en el término que era de la componente del peso. Va a quedar seno de alfa menos el coeficiente multiplicando el coseno de alfa. Y esto era lo primero que me preguntaban, ¿sí? ¿Cuál era la fuerza que está haciendo la persona para poder sostener a la cajita de manera que vaya bajando con velocidad constante? Hasta acá no hicimos nada de lo que vimos en la primera diapositiva. No usamos ningún concepto de trabajo ni energía. ¿Va todo bien hasta acá entonces? Nada nuevo. Si quieren hacer la cuentita numérica de esto, entonces lo que hay que hacer es ver cuánto vale el seno de alfa. Es fácil, ¿no? Porque era h sobre l directamente. Pero de hecho, si despejan alfa de acá, creo que esto de acá, así como 37 grados, aprox. Así que si meten alfa acá, meten el coeficiente dinámico que es 0,1 y m por g es el peso. Así que eso es 445 newton. Esa cuentita da 232,3 newtons. Para quien quiere reemplazar los numeritos, ese es el valor que nos da. Bueno, bien, calculamos la fuerza que hace la persona, pero ahora nos va a hacer una pregunta que sí tiene que ver con los conceptos nuevos, que es el trabajo que hace la persona sobre el bloque. ¿Bien? Entonces, si nos preguntan el trabajo que hace la persona, lo que nos está preguntando es el trabajo de la fuerza de tensión. Y acá no lo especifica en la pregunta, pero obviamente se está refiriendo el trabajo que hace desde que la caja está en el punto más alto hasta que llega al punto más bajo. Pero recuerden que siempre el trabajo depende de la trayectoria que estamos mirando. O sea, de qué camino recorre ese objeto y desde dónde hasta dónde está yendo. ¿De acuerdo? Así que no es lo mismo calcular el trabajo desde el punto más alto hasta la mitad del plano que hasta el final del plano. ¿Bien? Entonces, en este caso, también implícito en el enunciado y en la consigna, que se refiere al recorrido completo. Bien, ¿cómo se calculaba este trabajo? Bueno, siempre podemos agarrar y escribir la definición completa, la definición más general, que era la integral de la fuerza por el diferencial del desplazamiento entre los puntos que a nosotros nos interesan. Si llamémosle punto 1 al inicial y punto 2 al final, vamos entre 1 y 2. Bien, esto es más que nada como notación, decir, bueno, entre qué y qué estamos integrando. Bien, entonces supongamos que agarramos y escribimos la definición así como está. Tenemos que hacer aparecer, tenemos que escribir correctamente la fuerza y este diferencial de desplazamiento. Entonces hagamos eso. Que no siempre es necesario hacerlo, pero está bueno aprender a hacerlo. Entonces, habíamos calculado hace un rato la intensidad de la tensión, ¿no? En la diapo anterior calculamos cuánto valía la tensión y dijimos, bueno, vale 232,3 newtons. ¿Sí? Un numerito. No importa, llamémoslo T, que sería el módulo de la tensión. Pero el vector tensión tiene además una dirección, ¿no?
¿Cuál es la dirección en este caso? ¿Cómo calculo? ¿Cómo escribo? ¿Cómo expreso el vector t? Es el numerito S hacia abajo, dice Leandro, sí, más o menos, pero podemos ser mucho más precisos acá, ¿no? ¿Cuál es la dirección de t? Puse un sistema de referencias para poder escribir vectores. Exacto, x versor, gracias Luz. Entonces, el vector t es t, lo que valga el módulo, en el versor x. ¿Vamos con eso? ¿Sí? Y lo que me faltaría escribir es cómo es el diferencial del desplazamiento. Si yo agarro un pedacito del desplazamiento este. O sea, primero, está claro que el desplazamiento es siempre en esta dirección, ¿no? Me estoy desplazando en esta dirección. Entonces agarro un pedacito de ese desplazamiento. ¿Cómo escribo este vectorcito? Es un pedacito de ¿qué dirección? De la dirección X. A ver, ¿están de acuerdo con que se escribiría así? Es un diferencial de la dirección X, X versor. Por favor, pregunten si esto no se entiende. Pues es importante. X también, sí. Entonces, yo no entendí eso, dice Leandro. Bien, tenemos que escribir. ¿Eso? Sí, obvio. No sé si lo voy a Gracias. repetir con palabras muy distintas, pero si no de última. No, no importa, no importa. Ahora, yo tengo que escribir el desplazamiento. ¿Bien? Entonces, en un recorrido cualquiera, por ejemplo, yo tengo que agarrar y escribir este pedacito del desplazamiento. Eso es lo que sería lo que representa el diferencial S en esta integral. Es un pedacito del desplazamiento. ¿Qué quiere decir un pedacito del desplazamiento? Bueno, es una cierta longitud con una cierta dirección y un cierto sentido. Es un vector el desplazamiento. Entonces, justo el desplazamiento que está teniendo este objeto se desplaza, esta cajita, se desplaza siempre en la dirección de lo que yo llamé el eje X. Entonces, un pedacito del desplazamiento es un diferencial X. ¿Bien? A ver, si yo tuviera, por ejemplo, el diferencial S en este recorrido curvo rojo que está acá, bueno, como es una porquería este recorrido, no voy a poder definir un eje X y un eje Y que apunten todo el tiempo en la dirección de desplazamiento. Entonces, por ahí yo elegí un eje X así y un eje Y así. Bueno, entonces este diferencial S va a tener una componente en X, X versor, más una componente en Y, o dicho mejor, para no recargar tanto la notación, ese diferencial S va a ser un cierto dx en X versor más dy en Y versor. O sea, para yo ir desde este punto hasta este punto, me tengo que mover un poquitito en X y un poquitito en Y. En cambio, para yo ir desde acá hasta acá, lo único que tengo que hacer es moverme un cachito en la dirección X. Entonces, un diferencial X en X versor. Bien. Entonces, eso es el vector fuerza y ese es el vector desplazamiento. Con lo cual esta integral sería la integral de un cierto vectorcito constante, ¿no? Esta t es la que calculamos en la diapo anterior, que es un constante, por dx en x versor. Bien, como la tensión es constante, la puedo sacar afuera de la integral. Fíjense que estoy integrando en la coordenada x. Y esta tensión no depende de x. Es un numerito constante, son 232,3 newtons. Así que la tensión puede salir afuera, porque T es constante.
Y acá me queda X versor, producto escalar con X versor. El producto es entre los vectores. Acá aparece el carácter vectorial. X versor, producto escalar con X versor. ¿Se acuerdan cuánto daba eso? Uno, exactamente. ¿Sí? El producto escalar de dos versores es 1, porque es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 0. Y los módulos de los versores son 1, pues son vectorcitos unitarios. Así que lo único que me queda es tensión por el número 1 y tengo que integrar el diferencial X desde 1 hasta 2. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Y si yo integro el diferencial X desde acá desde el punto 1 hasta el punto 2, esta integral que está acá, si la hacen, es muy sencilla, me queda L. ¿Sí? Así que es el valor de la tensión por el valor de la longitud que recorrió a lo largo del plano inclinado. Voy a escribir una vez esto con cuidado, porque hay que saber hacerlo. Pero fíjense que en este caso, podríamos haber hecho más fácil, porque en lugar de calcular esta integral, podríamos haber dicho, bueno, yo ya sé que cuando la fuerza es constante, la fuerza-tensión es constante, entonces el trabajo de esa fuerza se puede calcular con una expresión más sencilla. Y ahí volveríamos a lo que habíamos dicho al principio. Fíjense que cuando la fuerza es constante, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza por el desplazamiento total. Y no tenemos que trabajar ni con diferenciales ni con integrales, sino calcular fuerza, producto escalar con el desplazamiento. Entonces volvemos para acá. Entonces yo sé que esto lo podemos calcular directamente como la fuerza, producto escalar, con el desplazamiento. Entonces ahora, bueno, la fuerza ya la escribimos acá. ¿El desplazamiento total cuál es? Y bueno, desde el punto 1 hasta el punto 2, el desplazamiento es una flecha que tiene longitud L y que apunta en la dirección X. Ese es el desplazamiento, ¿están de acuerdo? Bien, entonces, hacer este producto escalar es hacer el producto escalar de T en la dirección X por L en la dirección X. X versor con X versor, el producto escalar vale 1, como dijimos recién, así que me queda solamente T por L. Es la misma cuantita que estaba acá. Bien. Entonces, en un montón de casos, las fuerzas con las que trabajamos nosotros son constantes en el sentido de que no dependen de la posición, con lo cual el objeto, al hacer todo el recorrido que esté haciendo, siempre tiene aplicada una fuerza que tiene igual intensidad, igual dirección, el vector es constante. Eso hace que pueda salir afuera del integral y hacer esta cuentita más fácil, ¿sí? Pero directamente podemos aplicar esta definición que está acá. Bien, siempre que la fuerza sea constante, podemos hacer la cuenta así. Y eso simplifica muchísimo. Bien. Aprovecho para el silencio para preguntar. Adelante. ¿En qué caso de los que vimos la fuerza dependía de la posición? A ver si alguien se da cuenta. Hoy hicieron la misma pregunta en teórica si alguien respondió en la fuerza elástica. Claro, la fuerza elástica, tal cual. Esa es la que es explícito, que depende de la posición, ¿no? Porque es menos K por X o por delta X, como quieran verlo, pero ahí está la posición metida. Entonces ahí no vamos a poder sacar la fuerza de la integral como está haciendo Guido ahora. ¿Sí? Después le vamos a mostrar cómo hacerlo. Exacto. Sí, está bueno tenerlo en mente, eso recordarlo. Uy, la clase que viene vamos a entrar en detalles con eso. Es buenísimo ahí la pregunta de Felipe, sí, pues justo iba a hacer un comentario de eso. Dice que T vaya a la derecha de nuestro sistema no afecta en nada. Sí, perfecto, afecta. Está buena la pregunta. Fíjense que la T apunta hacia la derecha, ¿no? O sea, la tensión sobre la cajita apunta para acá. Bueno, era el dibujo que hicimos acá. Con lo cual,
cuando yo acá dije que el vector t es el módulo en x versor, en realidad si esta t solita representa el módulo, acá tiene que haber un menos, ¿no? Es menos t en x versor. Así que acá tendría que poner un menos t en x versor, menos t por L, y acá sería lo mismo. Esto es menos t en x versor, menos t por L. Bien. Está bueno porque, bueno, esto me da un número, esta cuenta. En este caso, si hacen el valor de la tensión que encontramos recién por L, que son 1,5 metros, nos queda Newton por metro, que era lo que llamamos Joule, nos queda con menos, y eso da algo así como, para poner algunos números, 348,5 joules. ¿Sí? Y ese menos ahí es muy importante, tiene un significado. Que, sí, exactamente, eso significa que el trabajo sobre el bloque que hace la persona es negativo. ¿Pero qué significa que el trabajo sea negativo? Sería como que la fuerza se está aplicando en el sentido opuesto al desplazamiento. Bien, ¿Así? está muy bien esa interpretación, ¿sí? Que surge de cómo se definía el trabajo. Quiere decir que esa fuerza está actuando en contra del desplazamiento. El desplazamiento va en un sentido y la fuerza va en el otro sentido. Y claro, sí. Oriento un poco a la pregunta por ahí que quería hacer Guido, que es, en términos de la energía que tiene el tipo, ¿qué significa para él haber tirado de la cuerda? ¿Qué pasó con la energía que tenía el tipo? Perdón, no sé si ibas a eso, pero me pareció Sí, que iba. exactamente, iba a eso. Al vínculo que aparece, si uno lo piensa también por ahí en términos del teorema de trabajo de energía, ¿no? Que vimos recién. Claro, tal cual, como dice Mariela ahí. Es un gasto de energía, es una pérdida de energía para el tipo. No, perdón que diga el tipo. Fíjense que Bien. si no hubiera actuado la persona haciendo esta fuerza, este objeto, esta cajita, hubiera ido ganando velocidad a lo largo del recorrido. Con lo cual hubiera ido ganando energía cinética. ¿Sí? Y el tipo acá está actuando para que eso no ocurra. Entonces, este menos que aparece acá, en el trabajo que hace la persona sobre la cajita, tiene que ver justamente con eso, con sacarle energía al sistema. ¿Eh? Con restarle energía al sistema. Ahí Mariel, Luz hace un comentario. ¿Se frena la aceleración? No, creo que no entendí tu comentario, Luz. Claro, creo que me perdí de algo, porque habían dicho que la aceleración era cero, pero si el trabajo es negativo, no significa que está frenando el bloque. Y o sea, si frena, está cambiando la velocidad. No, lo que está haciendo o sea, esta fuerza, la tensión esta que proviene de la fuerza que está haciendo la persona, justamente lo que está impidiendo es que el bloque caiga aceleradamente. ¿De acuerdo? Sí. Si cayera aceleradamente, iría ganando velocidad, iría ganando energía cinética a lo largo del recorrido, y eso es lo que está impidiendo esta fuerza. Ah, ok. No sé si se termina de Pero, responder igual lo que vos preguntás, porque capaz que no termino de entender la pregunta. no, o sea, lo que yo digo es que eventualmente la partícula... Ah, ok, no es que está frenando literalmente el bloque como que eventualmente se va a frenar, sino que está frenando, o sea, está evitando que se caiga, digamos. Porque a mí lo que no me cerraba era que si se está frenando, entonces eventualmente el bloque se va a quedar quieto y entonces la aceleración no es que es No, cero. es que, exacto, no se está frenando, porque fíjate que justamente no tiene aceleración, ¿no? Esa fuerza lo que está evitando es que tenga aceleración. O sea, que lo que hace es que va a ser constante. Claro, está bien. ¿Se me escucha? Sí. Yo creo que, o sea, entendí su pregunta porque me pasó lo mismo. O sea, tuve como una duda también parecida y creo que, no sé si por ahí si es tu caso, pero mi problema fue que no me di cuenta que T no era la única fuerza que estaba ahí. O sea, como que también está el peso. Entonces, o sea,
A mí me pasó que también me confundí y pensé que yo estaba frenando cuando me di cuenta, y después me di cuenta que, bueno, que esa no era la resultante, o sea, si tomaras la resultante, W daría 0. Entonces, como que no se está frenando. Eso me pasó a mí, no sé si ayuda en algo, ¿no? Sí, puede venir por ahí. Ahora vamos a entrar en escena el resto de las fuerzas que están actuando sobre este bloque y por ahí eso queda más claro. Está bien el comentario de Tomás. Entonces, hasta acá lo que vimos fue el trabajo de la tensión nomás, ¿no? Y vimos que hace un trabajo que es negativo. ¿Bien? Lo que queremos calcular ahora, a continuación, esta sería una de las cosas que pedía, es el trabajo de las otras fuerzas que aparecen, porque no es la única fuerza que está actuando sobre el bloque en todo el recorrido, como decía recién Tomás. Entonces, por ejemplo, otra de las fuerzas que tenemos es la fuerza gravitatoria, el peso. ¿Bien? Y también es válido preguntarse cuál es el trabajo que hace la fuerza peso sobre este bloquecito desde que arranca en lo más alto del plano inclinado hasta que llega a la base. Y vamos a hacer esa cuenta ahora. A ver. Trabajo de la fuerza peso. ¿Cómo hago la cuenta esta? Escribo la integral y calculo la integral. Me parece que sabiendo que la fuerza peso es constante, podés evitarte ese paso, ¿o no? Perfecto. La fuerza peso tampoco depende de la posición, ¿no? A lo largo de todo el recorrido, la fuerza peso es siempre la misma. Tiene un cierto valor, m por g, y siempre apunta en la misma dirección y sentido. Así que, como decía Félix, esta fuerza es constante, y puedo hacer de nuevo lo que hice, la cuenta más sencilla que hice recién. ¿Sí? Peso, fuerza-peso, producto escalar con el desplazamiento. Entonces ya vimos, la fuerza-peso es m por g. Bueno, en este caso no hay ninguno de los dos ejes que tengo definidos apuntan en la dirección del peso, con lo cual acá tengo varias alternativas. Una es escribir el peso, descomponerlo en sus dos componentes, y si no, otra opción es directamente recordar que este producto escalar no es otra cosa que el producto de los módulos, o el producto del desplazamiento, por el coseno que forman los dos vectorcitos. Entonces, el desplazamiento habíamos dicho que viene en este sentido, así que este es el ángulo que tenemos que mirar. ¿Bien? Llamémoslo beta. A este ángulo que está acá. Entonces, a ver si se convencen que el producto escalar de P por S es el módulo de P, que es M por G, el módulo de S, que es L, y todo eso lo tengo que multiplicar por el coseno que se forma entre los dos vectores. Entre el desplazamiento, que apunta en el sentido positivo de X, y el peso, que es vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la cuenta que tenemos que hacer. Ese ángulo beta que está ahí, fíjense que es el mismo ángulo beta que está acá, ¿no? Es el complementario del alfa que habíamos escrito antes. ¿Todos ven que se calcula así el trabajo del peso? ¿Hay alguna duda con eso? Bien, si no pregunten. Pero es eso, aplicamos la misma formulita, ¿sí? Solo que ahora el producto escalar lo escribí en esta forma que está acá. El producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Lo habíamos llamado phi en la definición. En este caso el ángulo phi ese de la definición genérica es el beta que está dibujado acá. Bien, así que ese beta, si el alfa era algo así como 37 grados, este es aproximadamente 53 grados. Y si hacen la cuentita con eso, algo así como 401,7 joules. L por coseno de beta. L. A ver, coseno de beta. A ver si de la punta, coseno de beta es igual a adyacente, que sería H, sobre hipotenusa, L. Así que, si eso es lo que acaba de decir Bruno,
Dice L por coseno de beta es H, claro. Sí, exacto. Exactamente. Bien ahí. Esto que está acá es H. Bien. Interesante esa observación, de hecho, porque vamos a ver que cobra otro sentido en la clase que viene, cuando veamos energía potencial. Bueno, entonces, ya tenemos la energía, el trabajo que hace la persona a través de la tensión y el trabajo que hace la fuerza peso, ¿sí? Que en este caso ahora es positiva, es mayor que 0. ¿Bien? ¿Por qué es positiva? Bueno, porque en relación a lo que discutimos hace un rato, esta fuerza, la fuerza peso, contribuye al desplazamiento de estos objetos. Fíjense que va en el sentido del desplazamiento el caso. No totalmente, porque no está contenida en la dirección X, pero tiene una componente en X positivo. Mientras que la tensión apuntaba en X negativo. Así que el peso contribuye al desplazamiento, mientras que la tensión hace lo contrario, se opone a ese desplazamiento. Bien, entonces tenemos la energía de esas dos fuerzas, y lo que nos quedaría es ver el trabajo del plano. Bien, ahí el enunciado es un poco más ambiguo. ¿A qué se refiere con el trabajo del plano? Que sería el trabajo, si quieren, de la normal. de la superficie. Puede ser, sí. ¿Y el rozamiento dónde entraría? Y también entraría ahí, ¿no? Porque el plano, la superficie del plano, está asociada a las dos fuerzas, ¿no? Por un lado, a la fuerza normal, que es la que impide que haya aceleración en la dirección perpendicular al plano, y por otro lado, a la fuerza de rozamiento, que es una fuerza también de contacto entre las dos superficies. De hecho, la fuerza que el plano le hace a esta masita es la combinación de estas dos, ¿sí? La normal y la del rozamiento. Las dos fuerzas son fuerzas que el plano hace sobre el objeto. Así que en este caso es fuerza de rozamiento y normal. Ambas fuerzas. ¿Bien? Entonces, empecemos por el trabajo de la normal. De nuevo, mismo argumento de antes, es una fuerza constante, así que puedo calcularlo simplemente haciendo el producto escalar de estas dos. ¿Bien? ¿Cuánto da este producto escalar? 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Bien. ¿Y por qué aparece el coseno de 90? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Y porque hay un producto escalar. Exacto, o sea, ¿no? como que no afecta al desplazamiento. Bien. El desplazamiento, este desplazamiento es paralelo a X versor, mientras que esta normal va en lo que llamamos Y versor. ¿Sí? Por ahí viene la cosa. Entonces, cuando hago el producto escalar de algo que apunta en la dirección Y por algo que apunta en la dirección X. Forman un ángulo de 90, obviamente, ¿no? Fíjense, la normal está acá, que es perpendicular al plano, el desplazamiento está acá, que es paralelo al plano, así que forma un ángulo de 90 grados. Cuando hagamos el producto escalar entre esas dos cantidades, ¿sí? Esto sería n por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Por ese ángulo que forman es 90 grados, ¿sí? Y sobre 2. Y esto, como decía Tomás, es 0, así que esto es 0. Otra forma de decirlo es porque n es ortogonal, es perpendicular al desplazamiento. ¿Bien? Entonces, siempre que tengamos una fuerza que sea perpendicular, que actúa de manera perpendicular al desplazamiento del objeto, no va a ser trabajo. En términos de lo que veníamos diciendo antes, tenemos las fuerzas que apuntan en la dirección del desplazamiento, que son las que contribuyen a ese desplazamiento, las que se oponen, como la tensión, y las que ni fu ni fa, las que da igual, ¿sí? En este caso la normal no está ni contribuyendo ni oponiéndose a ese desplazamiento. La otra fuerza que dijimos que teníamos que calcular era la de rozamiento, que de nuevo es otra constante, fuerza de rozamiento por el desplazamiento, y podemos hacer la misma cuenta de antes. Entonces ahora vamos a tener el módulo de la fuerza de rozamiento, que ya habíamos dicho antes que era el coeficiente dinámico por la normal, o sea, era mg por el coseno de alfa. Eso era el módulo de la fuerza de rozamiento. El módulo del desplazamiento era L.
y nos falta multiplicar por el coseno del ángulo que forma. Entonces tenemos acá la fuerza de rozamiento, tenemos acá el desplazamiento. ¿Qué ángulo forman? 180. 180, pi. ¿Y el coseno de 180 cuánto es? -1, ¿no? Bien, gracias. Con lo cual, hablando de coro, acá tenemos, bueno, se hacen la cuentita con todos estos números, pues los tenemos todos, ¿no? Conocemos todas estas cantidades que están acá, y eso queda algo así como menos 53,3 joules. Hagan después la cuenta si quieren. No, creo que ni con el auricular se arregla. ¿Qué pasó? Bueno. Vení, sentate. ¿Me escuchás acá? Ahí está. Bien. Entonces, tenemos el trabajo de la normal y tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento. El de la normal dijimos que era 0 porque era perpendicular. Y el del rozamiento nos da negativo, que obviamente es consistente con lo que veníamos diciendo, ¿no? Es otra fuerza más que se está oponiendo a el desplazamiento. ¿Están escuchando todos? ¿Qué escuchar? ¿No? Bueno. No le gustó la clase. Bien. Ahora sí, tenemos el trabajo de todas las fuerzas. Bien. Tenemos el trabajo de las 4 fuerzas que dibujamos ahí en el esquemita. Y podemos pasar a la siguiente pregunta, que era el trabajo de la resultante. El trabajo de la resultante. Entonces, primero, recordemos que... Sí. Si la fuerza de rozamiento fuese estática, ahí no podríamos hacer esto de que es constante, ¿no? ¿Qué pasaría si la fuerza de rozamiento es estática? Claro, ahí no hay desplazamiento tampoco. Ah, tenés Exacto. razón. No hay No, ni la desplazamiento, pensé. ¿no? Claro, tenés razón. Está bueno igual decirlo alguna vez en voz alta para no olvidarse. Fíjense que hay trabajos sí, solo si hay desplazamiento. ¿Sí? Así que el trabajo es... Lo iba a decir, estaba esperando que iba a decir exactamente ese ejemplo. Yo también lo pensé. Pero me lo quemaron. Bueno, está bien. Está Voy a bueno. pensar otro. Anda pensando otro. Dale, te esperamos. Pero Mira, eso, ¿no? Perdón, Sí. pero no me queda muy claro todavía el tema de los signos. O sea, lógicamente sí, está bien, va en contra del desplazamiento y por eso tiene signo menos, pero antes cuando hablamos de que el hombre estaba entregándole fuerza para tirar, como que me cuesta ahí en qué casos lo estamos viendo desde la caja y en qué caso lo estamos viendo desde el objeto que hace la fuerza, por así decirlo. No sé si se entiende. No, siempre lo estamos viendo desde cuál es el efecto de la fuerza sobre el objeto. Entonces, cuando calculás el trabajo de, por ejemplo, de la tensión, estás calculando cuál es, de alguna manera, el efecto que esa tensión está haciendo sobre el movimiento del objeto. Después, cuando calculás el trabajo de la normal, bueno, cuál es el efecto de esa normal en el movimiento o en el desplazamiento de este objeto. O sea, esa pregunta valdría para cualquiera de las fuerzas. Ok, gracias. ¿Sí? Perdón, agrego algo. Fíjate que la tensión sobre la persona que la ejerce va para el otro lado. Tiene la reacción para el lado contrario. Entonces ahí te va a dar con el signo cambiado. Claro, está bien. Exacto. Siempre que miren el par de interacción van a obtener un trabajo que tiene el mismo módulo, pero el otro signo. Guido, tengo una pregunta que me Sí. quedó una duda. Entonces, no sé si lo dijeron, pero el trabajo del plano entonces sería la sumatoria de los dos trabajos. Claro, exactamente. Perdón, Sí. la suma, digamos, la suma de los dos trabajos. Sí, está bueno, pues no lo dije, pero si la pregunta fuera ¿cuál es el trabajo que hace el plano sobre este objeto? Tendría que calcular la suma del trabajo que hace la normal más el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Uno puede sumar los trabajos. Pues lo que estaría haciendo acá es como pensar en el trabajo de la resultante de esas dos, de la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Pero como dijimos, esta no juega nada porque vale 0, siempre, la normal.
Claro, y esa es mi pregunta. Vos, digamos, aunque más complicado, podrías calcular como, bueno, no sé si en realidad es lo que estás haciendo, pero calcular el vector, digamos, que sea el producto de los dos vectores que sabés digamos, que son las fuerzas que da el plano, y después calcular el trabajo que realiza esa fuerza, que sería la resultante entre esas dos, ¿no? Claro, puedes calcular la suma del normal más fuerza de rozamiento, va a ser un vector que está acá en diagonal, ¿no? Va a ser la resultante de esas dos. Y con esa fuerza híbrida, calcular el trabajo, que te va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Esa Claro, preguntaste? claro, pero en este caso sería una complicación, digamos, porque ya haciendo así ya te descartás uno. Tal cual, es súper gratuito hacer eso porque pues siempre lo que uno está haciendo, como acá tenés un producto escalar, lo que a vos siempre te interesa para cualquier fuerza es cuál es la componente que está en la dirección. Pero lo único que me importa a mí, por ejemplo, del peso es la componente en la dirección X. Por eso me queda mg por el coseno de alfa, por ejemplo. Bueno, acá no, acá me queda por el coseno de pi, perdón. Acá me queda el coseno de pi sobre 2, pues estaría calculando la componente en X de la normal. Bueno, no hay. Son perpendiculares. Pero en la diapositiva anterior, esto que está acá, esto es lo que quería decir, cuando calculamos P por S, lo que estamos mirando en el fondo es la componente del peso en la dirección X. Por eso me queda mg por el coseno de beta. Buenísimo, gracias. Bien, entonces trabajo de la resultante. De vuelta para no olvidarnos, trabajo de la resultante, trabajo de la fuerza neta, es lo mismo que decir trabajo total. ¿Sí? Porque son dos formas de hacer la cuenta. Uno puede calcular la resultante y con eso calcular el trabajo con esa única fuerza, o puede sumar todos los trabajos. Las dos cuentas son equivalentes. ¿Bien? Entonces, en este caso sería agarrar el trabajo de la normal, sumarle el trabajo de la tensión, sumarle el trabajo de la fuerza de rozamiento y sumar el trabajo del peso. Bueno, parece una cuenta re complicada, pero como los ítems anteriores nos hicieron hacer todas esas cuentas, es solamente sumar 4 numeritos ahora, 3 porque la normal no contribuía. Así que parece una cuenta que no aporta por ahí, que no sería la manera más corta de hacer este cálculo, justamente por el teorema que vimos hace un rato, pero en este caso no nos cuesta nada hacerlo. ¿Sí? Dado que ya hicimos el cálculo de todos esos trabajos por separado, no nos cuesta nada hacer la suma de todos ellos, y si hacemos esa suma, nos va a dar, ¿cuánto les parece que nos va a dar? 0. Y sería 0, sí, ¿Por qué? porque la velocidad inicial es igual a la final, ¿o no? Claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces, si quieren podemos repasar cuántos habían dado, y fíjense que bueno, el trabajo de la tensión daba menos casi 350, el del peso daba 400 más o menos, y el de la fuerza de rozamiento daba menos 50. La normal no aportaba. Así que si hacen la suma de todo eso, ¿sí? Si usan lo que calculamos entre el ítem B hasta el ítem D, si miran todo eso, todas esas contribuciones, esto da 0. ¿Bien? Entonces esa sería la manera complicada de hacer la cuenta. La manera más sencilla sería decir, bueno, yo tengo un resultado súper potente que me dice que el trabajo total, esta sería la alternativa 1, esta sería la alternativa 2. Yo tengo un teorema que me dice que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. O sea que es la energía cinética en el instante final, que lo habíamos llamado 2, menos la energía cinética en el instante inicial, que era 1. ¿Y eso qué era? Era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el instante S, menos un medio de la masa por la velocidad en el otro instante al cuadrado. Y yo no sé cuánto valen B1 y B2, pero sí sé que B1 es igual a B2, ¿no? Porque es una velocidad constante, es B. Así que esta resta obviamente da 0. ¿Bien? Entonces fíjense que si la única pregunta que nos hubieran hecho este problema era por el trabajo total, teníamos dos maneras.
una, calcular todos los trabajos y sumarlos, y otra era decir, bueno, yo sé que el trabajo total es la variación de energía cinética, y acá, obviamente, el enunciado mismo me lo dice, la energía cinética no varía porque la velocidad es constante. ¿Sí? Hay otra manera relacionada con esto, y es que nosotros habíamos dicho, ahora nosotros sabemos que la fuerza neta, que es lo mismo que decir la suma de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Y cuánto es la aceleración en este caso? Exacto, es 0. ¿Sí? Dijimos que era 0 porque la velocidad era constante. B, constante. Si la fuerza neta es 0, el trabajo de la fuerza neta, que es igual, bueno, a la integral de la fuerza neta por el... Vamos a escribirla si quieren. Sería fuerza neta por el diferencial de desplazamiento. Bueno, esto es 0. Así que esto es 0. ¿Sí? Me lo pueden pensar por ese lado. Pero para mí la manera más copada de pensarlo, una vez que uno incorporó el teorema, este que estaba acá, es esta que está acá. ¿Sí? Entonces está buenísimo ese teorema y va a ser un poco la base de lo que vamos a ver, no solo esta clase, sino la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta de esto? O pasamos al siguiente. No me acuerdo si queda un... Ah, bueno. Bueno, obviamente después el ítem F pregunta algo que ya analizamos recién, que es la variación de la energía cinética, y no hace falta que lo respondamos. Bien. ¿Todo bien con esto? ¿Alguna duda? O pasamos a otro ejemplito. Por ahora bien. Ok. Bueno, contamos algo más, discutimos alguna cosita más y después hacemos consultas. A ver, yo había pensado que por ahí este estaba interesante también para contar, que es el problema 4 de la guía, que dice esto, bueno, hay un niño que se desliza desde un tobogán de 2 metros, está inclinado a un cierto ángulo. Para mí la primera pregunta está muy buena acá, está bueno pensarlo. Uy, porque es la siguiente, dice, parte del reposo, ese sería el dibujito, está ahí. ¿Por qué no me deja poner acá el cursor? Ahí está. Entonces parte del reposo, es decir, que acá la velocidad inicial es 0, y se frena con sus manos hasta detenerse justo al llegar al piso. Con lo cual, bueno, acá en algún momento empieza a adquirir cierta velocidad, llega al piso, y de nuevo acá la velocidad final, cuando llega al piso, es 0. ¿Qué tipo de movimiento está haciendo? Yo creo que no estoy entendiendo muy bien cómo está haciendo. Como arranca a frenarse después de que arrancó sin frenarse, como que eso no entiendo. Tal cual, ¿no? Yo creo que no, al principio cuesta verlo, porque lo estamos mirando con los anteojos de la materia, ¿no? Pero es lo que hacemos cualquiera como se tira con un tobogán, porque te impulsás de alguna manera, parte del reposo, también estás en reposo, te impulsás de alguna manera, haciendo alguna fuerza sobre el tobogán, empezás a desplazarte y en algún momento te empezás a frenar de nuevo para no estrellarte cuando llegues al piso. Y llegar con... se requemó las manos, claro. En algún momento te empezás a frenar para llegar con velocidad 0 al final del tobogán. ¿Bien? Pero lo que está claro acá es que no es un movimiento sencillo, no es directamente MRU o MRV. ¿Bien? Va a haber algún cambio en algún momento del recorrido que va a pasar de un tipo de movimiento a otro tipo de movimiento. Va a haber cambios de aceleración. Pero el tema sería en este caso que la fuerza de rozamiento no es una fuerza constante, ¿no? Porque al principio, por lo que dice el enunciado, no hay fuerza de rozamiento de las manos contra el tobogán y al final
o sea, hay porque termina logrando frenarse, ¿o no? ¿Y por qué al principio dijiste que no tenías fuerza de rozamiento? Claro, digamos, si él logra Eso también lo frenarse había como está pensado. abajo, digamos, para arrancar tiene que soltarse, como que entiendo eso. Sí, o puede estar aplicando alguna otra fuerza, ¿no? Para impulsarse. Mm. Puede haber otra fuerza actuando ya al principio que le impulse, se empieza a caer y después se Supongo frena. que eso. Podría ser tranquilamente que, o sea, el rozamiento por ahí no alcanza para ganarle a la componente de peso que te está cayendo. Si vos te quedás ahí sentado, por ahí te caes. O sea, nada te dice que no te vayas a caer. Sí, tal cual. Por ahí el Es nene verdad. estaba agarrado y se soltó. Pensarlo así, no sé. Digamos, no te compliques con la primera parte de cómo empezó. Acordate que estos problemas en general siempre funcionan con todo el recorrido a lo largo de cual las cosas son constantes y no hay cosas raras como en cinemática, que no nos preocupábamos tanto por cómo había adquirido la velocidad. Bueno, acá perdete esa parte porque te confunde nada más. O sea, pensalo como que se suelta. Sí, es verdad, por él esa es la manera más sencilla de pensarlo, como dice Tommy. ¿Sí? Puedes pensar que está actuando todo el tiempo, es el mismo rozamiento, que se suelta al principio, empieza a caer y se frena, llega con velocidad cero abajo. Te tenés la velocidad inicial igual a cero como una condición inicial. Bien, entonces lo primero que pregunta, nos dan esa condición, nos pregunta cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en ese recorrido. Bien. Con lo cual, lo que tenemos que pensar de nuevo es cuáles son las fuerzas que están aplicadas, cuáles serían en este caso, a lo largo del recorrido. Un poco lo dijimos recién. Si lo pensamos así, tenemos el peso, la fuerza de rozamiento era normal. ¿Y alguna más? Sí. Creo, no. Creo. Bien. Y entonces lo que tenemos que hacer para responder la primera pregunta es, supuestamente, por la cuenta que habíamos hecho antes, es decir, bajo la fuerza de rozamiento, igual, bien, y acá lo que tenemos que hacer es, primero lo que podemos hacer es recordar si es una fuerza constante o no es una fuerza constante. Y en este caso, ¿qué tendríamos? Podemos hacer el escenario sencillo de que está actuando de igual manera en todo el recorrido, con el mismo coeficiente, bla, 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 todas las simplificaciones. Vamos a pensar que es una fuerza constante, ¿no? O sea, suponiendo de vuelta que es el mismo coeficiente en todo el tobogán, no hay nada raro. Entonces pensamos como una fuerza constante y podemos, en lugar de resolver la integral completa, hacer esto, fuerza de rozamiento por el desplazamiento total. Bien. Y entonces tenemos que hacer la cuenta y la fuerza de rozamiento, esta que está acá, fuerza de rozamiento, es decir, una fuerza de rozamiento dinámica, sabemos que se puede calcular como el coeficiente dinámico por, ¿qué me quedaría esto? Coeficiente dinámico por m, me estoy salteando un paso acá, que es hacer esto que está acá. Vamos a poner un sistema de referencias, y lo que me estoy salteando un poco acá es pensar cómo escribir esta fuerza de rozamiento, ¿no? Es una fuerza de rozamiento dinámica, con lo cual sabemos que la podemos escribir como el coeficiente por la normal. Y la normal, ya sabemos que tiene un valor dado por lo que me dicen las ecuaciones de Newton, ¿no? Por el hecho de que no hay aceleración en la dirección perpendicular al plano inclinado. Llamémoslo, si quieren, θ, a este ángulo, coseno de θ, igual a 0. Entonces, como la normal es igual a mg por el coseno de θ, me quedaría eso. Bien, acá tengo que hacer aparecer la longitud, vamos a llamarla L, la longitud de todo el tobogán. Y todo esto es de vuelta por el coseno de 180, ¿están de acuerdo? En que el desplazamiento va hacia acá, la fuerza de rozamiento va para allá atrás, entonces el ángulo que estamos mirando es ese. ¿Bien? 180 grados, pi. Así que eso me mete un -1 acá.
Bien. Pero si volvemos para atrás, ¿sí? No conocemos. ¿Qué problema tenemos para hacer la cuenta esta? Uy. ¿Qué problema tenemos si queremos hacer esta cuenta? ¿Qué nos falta? En principio no tenemos la longitud Dinámico. del... Ah, bueno. O sí lo teníamos. No me ¿Cuál? acuerdo. Creo que no sé quién dijo el muy dinámico, pero no me Claro, acuerdo muy si lo dinámico. teníamos. Eso. Ah, bien. No conocemos el coeficiente de rozamiento dinámico. Bien. Ese no lo tenemos. Pero ¿qué podemos decir? Bueno, estamos resolviendo un problemita en la guía de trabajo de energía. Seguro que el teorema de trabajo de energía me puede dar alguna pista sobre esto. ¿Bien? Y fíjense que si apelamos al teorema de trabajo de energía, ahí me quedó superpuesto. Así que si apelamos al teorema de trabajo de energía, lo que me decía era que el trabajo total era igual a la variación de energía cinética. Y en este caso el trabajo total, ¿qué sería? Sería el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo, o sea, las tres fuerzas que dibujé allá arriba, más el trabajo del peso. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Cuánto es eso? ¿Es 0? Exacto, esta variación de energía cinética es 0, ¿no? Pues velocidad inicial y velocidad final son la misma. No importa si durante el recorrido la velocidad fue constante o no, en este caso no lo fue. Lo que importa es que los dos instantes que yo estoy mirando, el primer instante, el instante inicial de la trayectoria y el instante final de la trayectoria, en la cual yo estoy mirando el desplazamiento de este objeto, tienen la misma velocidad. Entonces, mientras que el lado izquierdo de este teorema le importa cuál es el recorrido, al lado derecho lo único que le importa es mirar el instante inicial y el instante final de esa trayectoria. Entonces, simplemente mirando la velocidad inicial y la velocidad final, ya sé que esta variación de energía cinética es 0, y por lo tanto el trabajo total tiene que ser 0 en todo ese recorrido. Y es la suma de estos que están acá. Y entonces, ¿qué pasa acá? Aparece el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es lo que yo quiero conocer. Es lo que me pedían, ¿no? Era lo que pedía el enunciado. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el trabajo de la normal, que ¿cuánto vale? Sí, 0 como antes. 0 como antes, por el mismo argumento que antes. ¿Sí? Este es 0, porque la normal es perpendicular al desplazamiento. Y entonces lo que me dice esta ecuación es que el trabajo de la fuerza de rozamiento, en este caso va a ser igual a menos el trabajo de la fuerza peso. Entonces, en lugar de calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, con la definición de trabajo que estábamos tratando de hacer acá arriba, y que no la podemos terminar esta cuenta porque no conocemos el coeficiente dinámico, podemos hacer la cuenta mirando el trabajo de la fuerza peso. La fuerza peso sí la conocemos bien, ¿no? Es sencilla porque conocemos la masa, así que podemos hacer esa cuenta. Será menos el peso, producto escalar, con el desplazamiento. ¿Bien? Así que por ahí, terminen ustedes después la cuenta, vean que da todo. Pero fíjense que ahora lo que nos permite hacer el teorema de trabajo de energía es conectar el trabajo de dos fuerzas distintas, bajo la condición de que la suma de todos esos trabajos tiene que ser 0, porque no hubo variación de energía cinética. ¿De acuerdo? Así que vemos como otro ejemplo de aplicación de ese teorema y que nos ayuda a simplificar las cuentas. De nuevo, Sí, todas estuvo bueno esto. todas estas cosas, digo, los teoremas que vemos ahora para resolver problemas con consideraciones de energía y de trabajo, son cosas que surgen también de la misma mecánica de las leyes de Newton. Con lo cual uno podría resolver todos estos problemas usando las leyes de Newton, pero suelen ser cuentas mucho más largas, mucho más complicadas. Y en eso está un poco la gracia de ver estas consideraciones de trabajo de energía, que a uno le permiten ahorrar bastante cálculos. Bueno, después hay otra pregunta más, donde le cambia un poco el enunciado, porque dice, ahora cambia la velocidad final, llega con una velocidad de 6 metros sobre segundo,
Y en ese caso nos piden calcular el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Piénsenlo, después, pero un poco va por ahí. Claro, para el resultado final, el primer renglón de A no nos aportó nada, ¿no? Este primer renglón de A, de la cuenta que escribí recién, que está acá, no nos aporta nada, porque nos dimos cuenta que había otra forma de hacer el cálculo, y que sí teníamos los datos para hacerlo, entonces fuimos por ese otro lado. Pero para mostrarles que de entrada, si uno fuera por la definición y dice, bueno, me piden trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿qué hago? Calculo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Así a lo cabeza. Bueno, a veces uno puede no llegar a buen puerto directamente, y por ahí es más fácil ir a atacar el problema por otro lado. Bien. Una vez que conozcamos el trabajo de la fuerza de rozamiento, este cálculo que está acá, el trabajo de la fuerza peso, uno podría volver a esta expresión que está acá, para de ahí despejar cuál es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Se las dejo picando, pues está un poco relacionado con el ítem B también, el problema. Guido, entonces, Sí. digamos, el consejo sería que siempre que en la consigna te aparezca algo que te permite calcular delta K, siempre encarar el problema por el, no me acuerdo cómo se llama, el teorema de trabajo-energía. Tenía un compañero, un docente del cuatri pasado, que decía que cuando te dan una pregunta que arranque con siempre, no respondas afirmativamente. Es peligroso por ahí hacer, sacar conclusiones generales, ¿no? Pero la recomendación es, tengan siempre, ahí sí usando yo la palabra siempre, en la caja de herramientas los teoremas de trabajo de energía o teoremas de conservación, también que vamos a ver la clase que viene, y la otra clase también cuando veamos momento lineal. Entonces, siempre estos teoremas ayudan un montón en las cuentas, ¿sí? Y lo que hacen es vincular cantidades que a priori no están vinculadas, o sea, que no están tan directas y sencillamente vinculadas. Entonces, sí, si entre los datos te están dando cosas que tienen que ver con la cinemática de este problema, ¿no? Con la velocidad inicial, la velocidad final, seguramente puedas usar esa información para simplificar los cálculos. ¿Bien? Entonces apelás ahí al teorema de trabajo de energía y entonces seguramente vas a ganar algo por ese lado. Pero bueno, también es un poco de prueba y error, ¿no? No pasaba nada. ¿Cuánto tiempo uno perdía por tratar de hacer la cuenta como arrancamos acá? Y nada, no sé, un par de minutos. Hasta que uno se daba cuenta de que, como no conocía el coeficiente dinámico, por ahí no iba. ¿Bien? Bien. Bueno, ya estamos medio en hora, pero lo que les quería tirar, antes de dejarles, nos estamos bastante en hora, era que traten de mirar, o sea, todavía no tienen las herramientas, porque vamos a ver un poco la clase pasada, para resolver este problema de la mejor forma. ¿Sí? Pero si ya resuelven los primeros problemas de la guía 5, traten de llegar o de mirar un poco el 7, así lo piensan, lo traen masticado y ven con qué obstáculos se encuentran. Traten de resolverlo si quieren con dinámica, traten de resolverlo con el teorema de trabajo de energía. El ítem A sobre todo. Es que más me interesaría que piensen. Tratando de ver qué onda. Y la clase que viene, por ahí podemos pensarlo. Juntes. Bien. Por las dudas, para que no haya ambigüedad en el enunciado, lo que está planteando es el sistema como de un péndulo, ¿no? Un hilito que sujeta una masa en la punta. Es una cuerda, es un hilo, ¿bien? No es una varilla rígida. Y entonces lo que plantea es eso, que puede dar una vuelta completa. La primera pregunta que me di cuenta cuando la leí acá, que no está del todo bien enunciada, dice qué velocidad tiene que tener cuando está, cuando está colgando acá abajo, le damos una cierta velocidad inicial. ¿Qué velocidad tiene que ser esa para que pueda completar? ¿Cuál es el mínimo valor de esta velocidad para que pueda completar una vuelta con la cuerda siempre tensada? Esa sería la pregunta. ¿Bien? O sea, la mínima velocidad inicial, VI, cuando está en el punto más bajo. Bueno, traten de pensarlo y la clase que viene lo discutimos.
Pero es un problemita que está bueno también como eso, para ver qué tan distintas son el grado de dificultad de los cálculos, si uno va por el lado de la dinámica o si uno va por el lado de las consideraciones energéticas. Bien, por mi parte, podemos cerrar acá. No sé si hay alguna pregunta más que tengan de lo que vimos recién. ¿No? ¿Ninguna pregunta de los ejemplos? Bien. Así que pueden atacar ¿hasta qué problemita sería? Hasta el 4, 5. Bueno, en principio igual todos se pueden hacer con el teorema de trabajo de energía, ¿no? Y con lo que vimos estado, pero todos hasta el 9, por lo menos. Pero acá está pensado como para que resuelvan hasta el 4, digo, en realidad. Así que les quedaría el 1, el 3 para resolver ustedes completos y volver a mirar los que hicimos recién. Guido, perdón, Sí. ¿puedo decir algo? Sí, idea. No, que está bueno que, bueno, por lo menos intenten plantear los primeros 4 como para que se enfrenten por primera vez a esto. Porque es algo bastante nuevo por ahí, que por ahí algunos ya lo vieron en CBC, qué sé yo, pero es pensarlo distinto los problemas con energía. Entonces, que vayan pensando de esta manera y que se vayan amigando con la idea de plantear problemas con energía está bueno, más allá que pues, les salga o no, pero nada, es como un lindo ejercicio, no hay tanto tiempo, entonces mientras antes se amiguen con la idea de plantear los ejercicios de este estilo, para mí está bueno. Nada, Sí, el 2 ahí les plantea como varias situaciones en las cuales pueden aplicar el teorema de trabajo de energía, ese háganlo de una. Y es relativamente simple y conceptual, está bueno. Piensen que en una semana yo voy a estar usando energía como si todos lo supiéramos desde que nacimos. Y voy a estar explicando otro tema y voy a acoplarlo con eso. Así que vayan practicando, ¿sí? Como dice Mati. Fue como amenazante. Bueno, cortamos la grabación.